Listo, ya está grabando. Entonces, entonces ya, como no tenemos eso, pues vamos a aprender a escribir. Y vamos a hacer un archivito. Primero vean por favor en la pantalla y luego si vamos a hacer, ustedes lo van a escribir. Entonces, miren, voy a ponerle como file io.cpp a este ejemplo. ¿Quieren que utilice Emacs o ustedes utilizan más Visual Studio Code y quieren que utilice Code? ¿Cuál quieren que utilice? Para que sea como parecido a lo que ustedes hacen. Pues yo la verdad, pues hasta ayer entré a leer la sala y, y me hacía Visual Studio y o sea, va súper lento y ponía Max. Pues, Visual va Studio, mejor. listo. Pues digamos que si tú entras aquí al menú y Creo que vas es a mejor Development, Emacs. miren, si ustedes entran aquí al menú y van a Development, aquí tienen Emacs, pero tienen muchos más también. Listo, muchos más. Y por aquí abajo está VS Codium, que es la versión abierta de Visual Studio Code, con unas restricciones, y Visual Studio Code. Si lo quieren hacer desde la consola, escriben Code para Visual Studio Code, o Codium para, para Codium, o escriben Emacs para Emacs. Entonces, hagámoslo por votación. Levante la mano quien quiere IMAX. O no, espérese. Vamos a utilizar aquí las encuestas. Es más fácil. Pool. Start pool. Le vamos a poner IMAX. Le vamos a poner code. Esto es VS Code. Y le vamos a poner Codium. Eso al final es lo mismo, ¿sí? O sea, es un editor de texto. Creo que, Tan, o sea, tan, lo que tan. ya intentaba decir era que el Visual Studio va súper lento y Emacs va mejor. Sí, yo tengo un problema con el Visual Studio y es que remotamente, yo no sé si me pasó con ustedes, remotamente la E me borra. Cuando estoy allá no pasa eso, pero cuando Sí. estoy remoto sí me borra. ¿A ustedes les ha pasado eso? No. A mí Es no. horrible. Es horrible. Yo trato de escribir cualquier cosa y cuando pongo la E lo que hace es borrarme los caracteres anteriores. Entonces es imposible de utilizar. Entonces, ¿saben qué? Lo voy a utilizar con Emacs. Por si acaso, miren. Si fuera con Visual Studio Code, lo abriría así. Y es que Code es lentico porque yo no sé si ustedes saben, pero Code es una emulación de Chrome. Realmente en el fondo utiliza Electron. Entonces aquí podemos escribir include, pero mira lo que me va a pasar. Si no me pasa, sigo utilizándolo. La E, voy a escribir la E y me borra la D. Miren, otra vez, la E. Y es imposible trabajar así. ¿Listo? Pero ustedes allá presencialmente no van a tener ese problema y yo creo que muchos de ustedes tampoco remotamente. Ya lo guardé, pero lo voy a cerrar porque para mí es imposible trabajar de esa manera. Veremos si con Codium me pasa lo mismo, pero yo creo que sí, porque es básicamente lo mismo. Es un problema remoto, yo no sé sinceramente cuál será el origen, no he tenido tiempo de ponerme a revisarlo. DE, sí, también la misma vaina, ¿sí? Porque en el fondo es el mismo backend que están utilizando. Entonces, nada, lastimosamente lo siento, lo voy a utilizar Emacs, pero les recuerdo, aquí hay muchos más, usted se puede familiarizar con muchos más acá. La cuestión es al final no abrir y abrir y abrir. A la gente le gusta Kate, por ejemplo. Al final es utilizar uno, un editor de texto. Entonces voy a utilizar Emacs, primitivo, feo, viejo, así como uno, todo primitivo, feo y viejo, una definición. Pero igual funciona. Entonces, vamos a hacer un programita rápido, sencillito y string. Vamos a ponerle int main. ¿Ahí están viendo bien la fuente o no? O muy chiquito. Sí, soy. Listo, gracias. Esto es. Entonces, imagínense que vamos a generar los datos de una función que queremos graficar. Es una función muy sencilla, digamos seno de 2x. Entonces vamos a definir una función, es que eh, la vamos a llamar fun, que recibe un x y es la funcioncita que queremos, cuyos datos queremos generar. Y la voy a implementar aquí abajo. La vamos a poner aquí abajo para implementarla. Y por ahora va a ser muy sencilla, simplemente nos va a retornar std seno de 2 por x. Pregunta, si voy a utilizar el seno de la librería estándar, ¿qué encabezado debo poner?
CMAT. CMAT. Muchas gracias, Sema. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Te iba a decir algo? ¿No? Listo. Ok. Entonces, y vamos a crear otra funcioncita que va a ser la de generar los datos. Entonces, generate data. Esto así. Y digamos que le vamos a mandar el x mínimo, le vamos a mandar el x máximo. Y yo puedo darle enter aquí. Y vamos a poner delta x para que quede como organizadito. Entonces le vamos a mandar estos tres. Y yo quiero es que me genere datos desde x min hasta x max en pasos de delta x. Eso es lo que va a hacer esta función. Entonces, la voy a implementar acá. Y pues vamos a hacer un for. Vamos a hacer un for que lo que voy a escribir no es lo más recomendable, pero está bien, vamos a hacerlo así. Entonces miren, para x que empieza en x min, mientras x sea menor o igual que x max, x igual a x más delta x. Entonces estoy haciendo un for donde este x empieza en x min, va hasta x max en pasos de delta x. ¿Por qué les digo que esto no es recomendable? Porque los números de punto flotante no se pueden representar de manera exacta en el computador. Y sucede que cuando ustedes tienen eso, y no lo pueden representar de manera exacta en el computador, eh, esta suma no siempre va a dar exacta. Entonces ustedes van a tener como el problema generalmente, pues, de que esto no se va a cumplir del todo. Se puede pasar por un poquito o puede quedar antes por un poquito. Y eso, pues, puede ser algo que los pueda afectar, ¿sí? Eso es como lo único. Entonces, es por eso, pero pues por ahora por simplicidad lo vamos a hacer así. Y ahora lo que voy a decir es std cout. Entonces, por favor, imprímame el x. Póngame por favor un tabulador y por favor imprímame la función fon evaluada en este x. Y después un carácter de nueva línea. Y listo, con esto hemos terminado. Entonces, este programita, voy a agrandar un poquito más esta ventana. Este programita entonces tiene dos funciones. Una función fon, que es la que vamos a pintar. Tiene el generate data, que es la función que va a generar los datos. Y esta función lo que va a hacer es imprimir a la salida estándar. Cout imprime la pantalla, eso se le llama normalmente la salida estándar. Podemos transformarla a otras cosas, pero en general eso es lo que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, perdón, yo miro acá. Ok. Uf, listo. Entonces, obviamente, si yo compilo esto, ¿será que este programa hace algo? ¿Ustedes qué dicen? No, no sé nada. ¿Por qué no hace nada? Si yo puse un montón de funciones. Porque no se llaman las funciones, tipo, no se aplican las funciones en ningún momento. Como que no ponemos ningún valor, nada. Muy bien, muy bien. O sea, la función main no está llamando a nadie. Entonces, así yo tenga 30.000 funciones implementadas, si la función main no las llama, pues no hace nada. Miremoslo. Entonces voy a venir acá, voy a compilar, menos std igual a c++ 17, y se llama file.io. Y ahí está, tengo un par de errores. Entonces me dice que me falta aquí una coma. Esto. ¿Sí? Me faltaba esta comita. Ahí empieza el primer error, entonces ya lo corrijo. Creo que abajo también Eh, falta esa cosa. Abajo también, muchas gracias. Miren que IMAX me dice que aquí hay algo raro. Esto está café, esto está acá, bueno, no sé, ocre, y esto está negro. A veces esas cosas visuales son útiles. ¿Listo? Vamos a ver, ahora, uy, casi dice, no return statement. Entonces yo estoy diciendo que generate data retorna algo. Esto es un warning, ¿listo? No genera el ejecutable, pero hay un warning, una advertencia. Entonces aquí me está diciendo, mire, usted dijo que generate data retorna un double, pero usted en ningún momento está retornando nada. Entonces realmente generate data como que no está retornando nada, estás imprimiendo, entonces vamos a decirle que no retorna nada con void. Para que seamos consistentes en no poner un return, entonces void. Listo. Vamos a compilar. Listo, ahora sí compiló sin warnings ni nada de eso.
Y lo vamos a ejecutar y efectivamente no hace nada porque en la función main no hay nada. Tenemos las funciones implementadas, pero acá no se está haciendo absolutamente nada. Entonces llamémosla. Deberíamos escribir acá lo siguiente. Generate data. Digámosle que vaya de 0.0 hasta 10.0, hasta 10. Cualquier número. Y no es Señor, señor, data, es donde data, no te es entiendo. la ¿Me de, repite? o Está diciendo sea, que es donde data, se no llama date. la Es que función dentro pusiste. Ah, ya, ya, ya. Aquí le puse date y era A, ¿sí? Genial. Todos estos ojos aquí ayudándome me sirve. Una pregunta, ¿por qué en el seno hay un doble punto y coma? Porque me equivoqué. Eso no genera un error, pero fue porque se me fue la mano. Ok. Bien, bien, así, excelente. Entonces, compiló, corro y me bota todos los datos aquí a la pantalla. Aquí es donde viene el truco que les estaba diciendo. Podemos hacer lo siguiente. En Linux, ustedes pueden hacer, esperen a ver si puedo aumentar aquí la fuente más. Achico esto un poquito y lo aumento. Listo. En Linux, si yo hago esto, yo puedo redireccionar la salida de algo a otro lado. Piénsenlo así. Todos los programas leen de una entrada y escriben a una salida. ¿Sí? Entonces yo puedo tomar la salida de un programa y enviárselo como entrada a otro programa o guardarla. Esto que estoy haciendo acá se llama redireccionar la salida. Entonces yo lo que le estoy diciendo a esto es, oiga, en vez de escribirme en la pantalla, guárdeme todo en el archivo de datos.txt. Miren que ahora le voy a dar enter y no salió nada en la pantalla. Los datos ya no salieron a la salida estándar, sino que fueron redireccionados a datos.txt. Entonces observen que si yo miro los contenidos de este archivo, pues ahí están los datos. Esta es la primera forma más básica de hacerlo. Esto probablemente no funcione en Windows, esta redirección. Esta redirección es súper poderosa. Uno puede hacer algo que se llama data pipelines, que es donde uno puede coger la salida de un programa y enviarse a la otra, y eso cogerlo y enviárselo a otro, y hacer como un montón de comandos en la línea de comando, que es muy, muy eficiente. Pero por ahora pues lo dejamos así. Ahora bien, como les digo, esto probablemente no funcione en Windows. Entonces lo que vamos a hacer hoy es aprender lo que sí funciona en Windows, que es utilizar el lenguaje de programación para imprimir. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y otra cosa importante es que, ¿cuál es la idea de todo esto? Es que nuestros programas a veces van a generar datos para ser dibujados, pintados. Entonces yo voy a utilizar aquí una herramienta que se llama GenuPlot, pero ojo, esto no es que ustedes lo tengan que utilizar, simplemente para que veamos rápidamente si esos datos si quedaron como bien hechos. Dados. Ahí están, les voy a poner que me lo pinte con líneas y puntos. Entonces sí parece el seno de 2x, ¿no? Parece el seno de 2x. Lo que pasa es que tengo una resolución muy bajita. Estamos haciendo la de pasos de a 0.5. Entonces pasa de 0 a 0.5 a 1. Y eso en radianes es muy grande, ¿verdad? Entonces por esa razón pues como que no se ve bien. GenuPlot es un programa muy potente. Yo lo utilizo mucho como para ver rápidamente gráficas. Miren que por ejemplo ustedes pueden pintar superficies interactivamente, ¿sí? Podemos ponerle que haga un mapa de colores. Le puedo poner que me ponga contornos. Ah, pero no los veo. Bueno, pongámosle ser contour base. ¿Cómo es? Ah, todavía no me sale, me falta algo. Puedo imprimir a PDF, puedo imprimir a LaTeX, puedo imprimir a PNG, puedo imprimir a SVG, o sea, hay un montón de terminales de imprimir, etcétera, etcétera. Pero yo prefiero que ustedes empiecen a acostumbrar a utilizar Python. Entonces les voy a enseñar a utilizar un poquito de Python para graficar después. Entonces esta es la idea, como que yo pueda pintar mis datos, volvamos a nuestros datos originales, lo que teníamos aquí, que yo pueda pintar los datos, ¿sí? Y hacer análisis. O sea, normalmente todos los resultados que ustedes tienen se van a reducir a algo que tiene que ver con, ¿cómo decirlo?
con analizar datos que vienen de un modelo, compararlos con la realidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues eso al final es como la idea de que nuestros programas generen datos que vamos a dibujar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí hay dos problemas. ¿Ustedes qué sugerencias harían en este código? Si lo ven, ¿qué sugerencias podrían hacer para mejorarlo? Denme duro, o sea, ¿qué les parece que yo podría mejorar ahí? Cambiar de pronto el intervalo, o sea, el de X. Muy bien. O sea que, por ejemplo, si yo le cambio aquí al de X, así, ¿cierto? Para que sea como mejor, ¿sí o no? Entonces ahora yo qué tendría que hacer? Tendría que volver a compilar, cambiar código fuente y volver a correr, ¿sí? Aquí, bueno, esta terminal me va a molestar que porque estoy sobreescribiendo. No, mentiras, dejémoslo así. Lo voy a guardar en otro archivo que se llame datos2. Y voy a volver a entrar a Plot para que lo miremos. Entonces ahora voy a ponerle aquí que ahora quiero pintar datos2, 2.txt con líneas y puntos. Y miren que efectivamente la cosa mejoró. La verde que se alcanza a ver ahí, vengan si quieren le aumento un poquito las líneas, line white igual a 2. Eso, aumenta. Le pongo aquí 4 y a la otra también le pongo 4. Pero fue una pregunta. El archivo .txt, eso se crea cuando uno lo define ya con el a.out y todo eso, ¿no? Y por el Cuando tú le archivo haces la flecha, sí. Si no ok, existe, lo crea. Y si sí existe, ¿sabes qué pasa? Le borra todo. lo reescribe. Sí, entonces hay que ¿Y tener por cuidado qué con lo eso. reescribió cuando pusiste lo No, de porque, texto? porque es que yo no estoy utilizando aquí la terminal por defecto, sino que estoy utilizando otra, entonces me va a pasar a la otra para que, para que estemos en la misma, ¿listo? Ok, Entonces, mira que si ahora lo hago así, uy, punto slash a punto out, a datos 2 en este caso. Ya no me dijo nada, ¿sí? Lo reescribió. Era por la terminal que ok. estaba utilizando, es que esa es otra terminal aparte. Ya tenemos la misma terminal todos. Listo, pero miren lo que me tocó hacer. Y si yo quiero hacerla con 0.01, tengo que venir acá. ¿Qué me toca hacer ahora? Recompilar, ¿cierto? G++ menos std igual a C++ 17 file.io No, y volver a pues, ejecutar. ¿Sí? pues Adelante. usted, profe, puede poner a que lo lea de la línea de comando. Muy bien. Primera Igual. observación es esa. Estas son constantes mágicas que están en mi programa. ¿Listo? Porque tienen que valer eso y no otra cosa. La idea es que ustedes traten de hacer programas que sean versátiles, que puedan recibir, comportarse de acuerdo a diferentes argumentos. Entonces lo que podríamos hacer acá es más bien leerte la línea de comandos. Entonces lo que vamos a hacer es decir, mire, va a tener una vaina que es xmin y va a ser igual a s2std s2f. ¿Por qué creen que le estoy poniendo s2f o s2d? No s2i que utilizábamos antes. Para, para que vaya de string a double. A double, exacto. Si yo lo pongo s2i para entero, s2f para float, s2d para double. Y como este man es un double, entonces por eso lo hago así. Xmax y de X. Profe, el X más, el X min y el de X no van en minúscula. Los voy a poner en mayúscula porque aquí localmente en la función main yo sé que son como unas constantes que estoy leyendo. Y recuerda que no se tiene que llamar igual en la función cuando la llamas que localmente cuando vas a llamar a la función. Recuerda que esos son nombres, ¿sí? Entonces no tiene que coincidir y por eso a propósito también los estoy cambiando. Lo que va a suceder cuando llamamos a esta función GenerateData es que esta variable local que existe dentro de la función llamada xmin se le va a copiar el valor de este xmin en mayúscula. Ok. ¿Listos? Y falta meter la biblioteca string, ¿no? Y falta meter la biblioteca string. ¿Por qué? Para que funcione el S2, bueno, string to Porque double. ahí está leyendo cadenas. Ujú. Perfecto. Y está procesando cadenas. Muy bien. Excelente. Entonces, ahora, pues esta es la última vez que voy a compilar. Y ahora cuando lo ejecute,
Entonces le ponemos aquí los valores. Entonces, digamos, yo quiero que vaya de 0.0 hasta 10 punto no sé qué, en pasos de a 0.01. Y ahí están mis datos. Y si le cambio los pasos 0.02, ahí están mis pasos. Si le da 0.2, ahí están mis pasos y así sucesivamente. Entonces miren que mi código, primera observación, mi código ya no tiene esas constantes mágicas ahí, sino que las convertimos en algo, digamos, paramétrico. Y lo segundo, la segunda observación es pues esto, que está imprimiendo como ¿a qué? A la pantalla, pues, y como que yo quisiera que me imprimiera un archivo. Entonces, antes de seguir, voy a copiarles este código. Uy, yo no sé si esto se puede hacer, porque estoy remotamente, ¿no? Y voy a traerlo hacia acá. Sí se puede. ¿Sí? Listo. La magia, ¿no? De todas estas vainas. Usted no se imagina la cantidad de tecnología que hay detrás de todo esto. No, pero aquí no me pegó. ¿Cómo podríamos traerlo? Con el comando del teclado. ¿Cuál? ¿Cómo así? O sea, cuando haces control C, control V. En vez de darle a copiar y pegar. No, es que acá no lo está viendo así. Veamos si de pronto aquí sí nos sirve este Raco Code. Es lento, pero vamos a ver si sí nos puede servir en este caso. Ya lo abrió. Vamos a ver. Es que esto es el manejo del clipboard, se llama. El clipboard es como el sistema en donde ustedes copian cosas. ¿Listo? Entonces vamos a ver si el clipboard que maneja este sí se sincroniza con la conexión remota. Y no, todavía no. Bueno, yo sí sé en dónde va a funcionar. ¿Saben dónde va a funcionar? En una hermosa terminal. Obviamente eso es algo que usted no tiene que hacer, ¿no? Hay otra forma, yo no sé, bueno, no me voy a meter con eso, pero hay una manera en la que ustedes pueden compartir con X2Go, pueden compartir directorios locales. Se puede configurar. Yo aquí me voy a conectar a la sala. Ya tengo muchas cosas configuradas ahí. Y me voy a meter a ese repositorio. Me voy a meter a la carpeta del día de hoy. Y Uy, perdón, profe, no entendí lo que su merced está haciendo ahí. no, nada, Está nada, no te preocupes, no le volviendo. prestes atención porque yo estoy en este momento simplemente tratando de copiar esto en el chat para ustedes. Ah, ok. No le prestes atención porque pues esto es una cosa transversal, digamos, a la programación y no quiero que se llenen como información. Entonces les copié la primera parte y aquí les copié la última parte. Este es nuestro código, ¿sí? De ahorita. Cópienlo por favor ustedes ahí en donde estén, en su editor, en lo que sea. Por favor, cópienlo. Compílenlo, córranlo un minutico para que jueguen con eso. Al revés sí sirve, profe, de
Del chat a la máquina virtual. Bueno, a la sala virtual. Ah, bueno, súper. A mí me había funcionado antes, pero tal vez algo desconfiguré. Con el clipboard aquí. Sí, aquí está supuestamente sincronizado, pero bah, se pone uno a buscar ahí. Profe, creo que acabo de encontrar un error o no sé. Es que yo puse tres valores por poner valores. Entonces el Xmin era 0,1, el Xmax era 0,2 y el de X era 0,3 y me empezó a generar infinitos ceros. Espérate otra vez, Entonces ¿me repite los valores que le pusiste? Xmin era 0,1, Xmax era 0,2 y DX era 0,3 y me empezó a generar infinitos ceros. Entonces Miremos no a ver. sería como poner Vamos algo a, para que no voy a pase tratar de eso. repetir esto es, ¿cierto? Ujú. Ahí me paró. ¿Será que copiaste algo mal? Revísalo. Voy a revisar. Listo. Entonces, lo que quiero que ahora ustedes hagan primero, como si yo les hubiera puesto esa tarea, es que vayan y le pregunten a ChatGPT o a Fint o a Google Bart, lo que quieran, o busquen en Google, cómo se imprime un archivo en C++. Van y primero averigüen eso. Les voy a dar 5 minutos para que averigüen eso y luego lo vamos a implementar nosotros. ¿Está bien? Entonces, denle por favor. Yo los dejo ahí que piensen un poquito y luego lo vamos a implementar nosotros acá, pero quiero que ustedes se informen primero. Van y busquen por favor. Averiguar qué penas que no. ¿Cómo imprimir un archivo? Sí. ¿Cómo imprimir un archivo en C++? Ajá, simplemente eso. Cualquier tipo de archivo, o sea, TXT o... Sí, sí, un archivo de texto. Tú le puedes poner la extensión que quieras, pero van a ser archivos de texto, sí. Ok.
Profe, ya encontré porque es que me generaba todos los ceros infinitos. Entonces, para decirte a ver si se puede cambiar eso o algo, Dale como adelante, para poner un límite ahí. dale. ¿Qué salida? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí, Sí, profe. pero el compa como que se fue. Ah, ok. Listo, listo. Profe, qué pena. Con respecto al parcial, esto que estamos viendo hoy también entra, sí. De pronto imprimir un archivo, sí, pero lo de las Y, derivadas no, no. y graficar también. No, no lo hemos tocado con mucho detalle como para que eso entre. Ok, ok, vale, gracias. Ujú. Disculpe, profe, Sí. es que me está generando con el mismo código exactamente un error relacionado con la cadena. Dice, pero no he podido, o sea, intento modificar, pero no se soluciona. Dice que la construcción desde el nulo no es válido. ¿Será que puedes compartir pantalla? ¿Quieres compartir pantalla? Sí, sí, señor. ¿Dónde está? ¿Estás compartiendo? No, todavía no estás compartiendo. ¿Aló? Ah, sí, ya. Listo. Entonces, a ver, déjame ver el código, por favor. Déjame ver el código arriba, sube un poquito. Ah, ya, ya, ya. Pero mira, lo que te está saliendo, a ver, de pronto alguno de ustedes nos puede ayudar. ¿Por qué le está saliendo ese error? ¿Qué sugieren? Es porque no le estás poniendo argumentos. Mira que la forma en que está escrito le está esperando que tú le pongas el límite inferior, el límite superior y el delta X, porque tú estás leyendo argv en tu código. Entonces, cuando lo ejecutas, cuando escribes punto slash a punto .ao, tienes que ponerle esos argumentos. Entonces, ve a la celda 10 en ese caso, donde lo estás ejecutando, y le tienes que poner ahí los límites. El límite inferior, digamos, de 0.0 hasta 1.5 en pasos de 0.1. 0.0, espacio. Escríbelo ahí. Cero, no la O, cero. O Eso es sea, una O, así nomás, el ¿sí? 0,0 ahí mismo. 0.0, Ah, estamos con decimales internacionales. sí, 0.0 sí, espacio, sí, sí. espacio 1.0 espacio Pero- y ahí ya y el delta el X. X que quiera Ajá, poner, sí, señor. digamos. mm, Profe, para le comento, si se pone el delta X que es igual a cero, eso se empieza a generar como Un loop infinitos. infinito. Ujú, muy Ajá, bien. entonces ahí tocaría poner algo como que delta X tiene que ser mayor o igual a cero, digo mayor a cero, ¿no? Excelente.
Entonces, esas son las cosas que se llaman las condiciones. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las funciones, hablábamos de las condiciones que teníamos que tener en cuenta en nuestras funciones? Entonces, efectivamente, dentro de esas condiciones, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde estoy? Acá. Efectivamente, dentro de esas condiciones, digamos que las vamos a poner aquí como para tener en cuenta después, ¿listo? Pero ¿qué se supone acá? Sí, Aquí sí, hay sí, varias sí, sí. cosas. Xmax debería ser mayor o igual que Xmin. Eso es una condición, ¿sí o no? De X debería ser estrictamente mayor que 0.0, ¿cierto? Y esas son cosas que debemos entonces poner aquí antes de empezar un if, que verifique esto y que imprima un error si eso no sucede. Excelente, muy bien. Esas son los chequeos que debemos poner. ¿Están todos de acuerdo? Pero ahí en la función no debería aparecer en la función main. No. Bueno, sí, o sea, o tú puedes hacer como una función extra que se llame validar, que verifique eso, que tú le mandas esas tres cosas y valida, y si no, pues no continúa. O la llamas desde aquí, desde Generate Data, desde donde quieras. Ok. Es una buena idea, o sea, hacer una función de validación es tal vez mejor. También se podría poner que el delta X fuera eh, menor o igual que X más menos X más. Ajá, o sea, podría haber otra condición que implique también un AND. Digamos que delta X uno espera que sea menor, al menos, o menor o igual que X max menos X min, ¿cierto? Sí, Exacto. Miren, eso se llama programación defensiva. Todas estas cosas que ustedes hagan para verificar que no les pasen esas cosas raras son buenas. De pronto, para no alargar el código, las ponen al principio, digamos, como un comentario para que no se les olvide, pero luego las implementan. Muy bien, felicitaciones. Eso está muy bien así. Listo. Entonces, eh, ya podemos mirar cómo imprimir. Entonces, ¿alguien vio cómo imprimir? ¿Me pueden decir? Con la librería FStream. Perfecto, eso es de file stream. Ah, Entonces, ok. aquí pongo fstream, listo. ¿Y ahora qué más hago? Eh, Se llama la función estándar fout. Es desde donde vamos a querer comenzar a imprimir. Más o menos std of stream. Así declaramos. Cuando le ponen la O es de salida, de output. Of Ujú. stream. Le pueden poner el nombre que quieran. Una vez se le pone fout para que se parezca así a out. Y pueden hacer dos cosas. Pueden ponerle aquí data.txt para que al crearse este objeto abra este archivo. Y ojo porque al hacerlo así, si el archivo no existe, lo crea. Pero si el archivo existe, lo sobrescribe. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Entonces uno puede ponerle aquí los modos de apertura. Uno le puede poner, quiero que lo abra de modo lectura, pero no tiene sentido porque estamos utilizando offstream. Quiero que lo abra de modo escritura, ese es el que trunca lo que exista. O quiero que lo abra en modo append, que no lo trunca, sino que empieza a escribir al final de lo que ya tenía. Por defecto está en modo escritura. Esa es una de las maneras. La otra es que ustedes pueden dejarlo simplemente así y después escribir fout.open para que abra ese archivo. Y cuando terminan de usarlo le ponen fout.close. Eso lo ponen, el close lo ponen siempre, independiente de si lo hicieron desde la declaración, colocando aquí el nombre del archivo, o si lo hicieron con .open. Cualquiera de las dos es útil. Esta vez es útil porque yo puedo abrir un archivo con fout, escribir allá, cerrarlo, luego abrir otro archivo y así. Y no tengo que utilizar varios objetos. Da igual, como ustedes ahí quieran. Dentro del fout close no se pone ningún argumento. Ninguno, porque pues ya sabe qué es lo que tiene que cerrar. Y la única diferencia, entonces después de haber abierto esto, es que en vez de utilizar cout, ponemos fout, pero tiene la misma sintaxis.
No le ponen std cout, no. No, porque esto no es un objeto de la librería estándar. Le ponemos simplemente cout, perdón, fout. Y ya con eso estamos escribiendo a un archivo, ¿sí? Entonces, miren, para que ustedes vean que es verdad, que no les estoy echando carreta, va a borrar estos datos que tenía, en ninguno. Ojo con ese comando, por favor, uy, con esos asteriscos, tenga mucho cuidado. Voy a compilar. Me faltó ese punto y coma aquí. Voy a compilar. Miren, miren, aquí no hay ningún data.txt. Voy a correr, vamos a poner de 0.0 a 1.0, o bueno, a 7. Traten de no poner cosas que sean divisibles una con la otra o múltiplos, siempre prueben con números así raros. En pasos de 0.01, miren lo que va a pasar. Le doy enter y como que no hizo nada, pero si yo hago ls, ahí está data. Y si yo miro qué hay dentro de data, ahí están mis datos. ¿Sí? Entonces, si yo lo vuelvo a correr ahora y le pongo otra resolución, él me lo sobreescribió. Miren que ahora ya no está en pasos de 0.01, como estaba antes, sino que ahora está en pasos de 0.1. Y también funciona eso del formato. Ustedes también pueden escribir fout.precision, perdón, 15, fout.setFlag, std, ios, scientific. ¿Alguien recuerda para qué es que sirve esta vaina? Estas dos líneas. Notación científica. Notación científica, el de Ajá. abajo, y el de precisión es cuántas cifras de semana. Listo. Muy bien, entonces ahora ya ese es la última modificación. Voy a compilar de nuevo. Y si lo ejecuto y miro los contenidos, mire que ahora está apropiadamente formateado. Entonces, es así de sencillo. Incluimos fstream. Declaramos un objeto de tipo ofStream porque vamos a escribir. Abrimos el archivo que queremos. De pronto le ponemos el formato que queremos. Y pues imprimimos utilizando como la misma sintaxis de cout. Y luego lo cerramos. Y así es como se hace. Entonces les voy a copiar esta nueva funcioncita. Bueno, primero el encabezado que incluimos en el chat. Ah, no, estoy haciéndolo mal, ¿no? El encabezado es este. ¿Listo? Y la nueva versión que imprime es esta. También hay una forma de leer, pero por ahora nos vamos a quedar con esta de imprimir. Preguntas en este momento, o sea, ojalá cojan, compílenlo, córranlo. Ahorita les voy a poner un ejercicio, entonces mejor de una vez resolvamos cualquier problema que tengan. Profe, una pregunta. ¿Para qué cerramos con fold.close? Porque digamos que cuando tú imprimes a un archivo, tú estás abriendo un canal de comunicación con un dispositivo físico y estás abriendo un montón de cosas allá, unos buffers y otras vainas, ¿listo? Y entonces el disco duro, la aguja o el sistema que imprime, que se mueve hacia allá, eh, se activó y están esperando datos y no sé qué. Cuando uno está utilizando la impresión a archivos y cosas así, eso no imprime inmediatamente. Digamos que tú
acá. Digamos que tú dijiste, voy a imprimir un archivo. Entonces esto va y escoge un sector en el disco duro. Y se prepara para escribir, pero no sabe cuánto es. Entonces, tú cuando estás haciéndole el CIA, el fout, 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 él lo que va haciendo es guardar en un buffer, se llama temporal, va guardando como esos datos y cuando se llena el buffer va y los escribe. Pero él no sabe todavía si tú ya terminaste, ¿sí? Porque eso eres tú el que sabe, no él. Entonces toda esta infraestructura está ahí preparada. Solamente cuando tú le dices close, entonces él sabe que el archivo llegó hasta acá y no necesita, digamos, continuar hacia abajo en el disco duro. Entonces es importante cerrar el archivo. Si tú, por ejemplo, no haces el close y se cierra la conexión, puede ser que no se escriba nada. El close también sincroniza que todo lo que esté en el buffer se escriba al disco duro y demás. Entonces es importante cerrar esos recursos que tenemos. ¿Ok? Profe, y otra pregunta del código. En la parte de arriba, en donde dice double, X mini, maths y demás, nosotros ponemos uno 2 y 3 en ARB para, como, ¿para qué servía ese caso? ¿Como para distinguir ejes o para qué era? No te entiendo. ¿En qué? Perdón. Es que en ese apartado, en double X mini, en ST Stout, ahí, Acá. aparece 3 sí, 3 arc B, ¿cierto? V. Sí, ok. Ujú. Entonces, ¿esos tres para qué eran? Mira, lo que pasa es que tú vas a ejecutarlo así, ¿cierto? Punto slash a punto out. Ese es el ejecutable. ¿Listo? Y le vas a Ujú. poner el 0.0, le vas a poner 1. No sé qué, y le vas a poner 0.09. Entonces, en este caso, argc cuenta cuántas cadenas hay en la línea de comandos. ¿Y cuántas hay? Hay 4. Una es esta. Una es esta es la primera cadena. Otra es esta es la segunda cadena. Otra es esta, tercera cadena. Y otra es esta, que es la cuarta cadena. ¿Ok? Ujú. Y argv te las va a guardar en un arreglo. Argv lo que va a guardar es la primera cadena, va a tener. Y espera que, disculpa que yo soy muy perezoso, entonces voy a copiar toda esta vaina. Y la voy a pegar acá. ¿Listo? Entonces mira, en la primera posición va a guardar esto. En la segunda posición va a guardar esto. En la tercera posición va a guardar esto. Y en la cuarta va a guardar esto. ¿Ok? Entonces, ¿tú cómo Ok, ya accedes? entendí. ¿Tú cómo accedes? ¿Cuáles son los índices? Los índices de este primer elemento es el 0. El índice de este segundo elemento es el 1. El índice de este man es el 2. ¿Y el que le sigue cuál será? El 3. El 3. Entonces, por esa razón es que tú accedes de manera posicional a esos elementos. Ok. Y por eso es que Muchas cuando gracias. digamos, con gusto, mira, si yo llego y lo ejecuto así, como les pasa a veces, que se les olvida, ¿sí o no? Entonces, cuando yo lo ejecuto así, ¿cuánto vale argc? Vale 1. ¿Y qué tiene guardado argv? ¿Sí? ¿Qué tiene? Tiene solamente punto slash a punto out. O sea que en este caso solamente existe el índice 0. ¿Listo? Y mira que en este código que yo tengo acá, estoy tratando de acceder, por ejemplo, a un segundo elemento, ¿cierto? Cuando digo argv1, pero en este caso argv1 no existe. Entonces ocurre un error de acceso y eso es lo que sale ahí en la consola. Entonces, para cada uno necesitamos un arc de 2, Ujú. 3, 4. Exacto, tenemos que haberle puesto eso. Si yo me hubiera equivocado y lo hubiera puesto acá en este, le hubiera puesto 1 también, ¿sí? Estaría repitiendo el mismo argumento, entonces será que el mínimo es igual al máximo. Cosas de ese estilo pasan a veces, entonces hay que tener cuidado con esos índices. No solamente con que existan, sino que además con que tengan lógica. Ah, listo. Muchas gracias, profe. Con gusto. ¿Cómo es que accedemos al TXT? ¿Cómo así accedemos? ¿Quieres ver los contenidos? Sí, Listo. Hay varias maneras.
El TXT es un archivo de texto, entonces lo puedes abrir con Emacs. ¿Listo? Lo puedes abrir con Visual Studio Code o no sé qué. Eh, pero que me mande a la terminal. Si lo quieres ver en la terminal hay varios visualizadores de archivos arbitrarios, como por ejemplo cat. Cat lo que hace es botarte todos los datos aquí a la pantalla, pues a la terminal, ¿sí? Hay Ujú. otros paginadores como Les que te da pedacitos y tú con la barra espaciadora llegas hasta el final. Hay otros que es como More también. Hay otros como Most. Hay un montón. ¿Listo? Y Cada uno la tiene sus diferencia entre ventajas. todos esos, ¿cuál es? Primero salió More, luego salió Less que consumía menos memoria, entonces decían Less is More. Eh, y luego salió Most que permite, por ejemplo, Less es muy viejo, o More es muy viejo. Most ya permitía, por ejemplo, interpretar colores de la consola y cosas de ese estilo, pues porque eso antes no existía, pero después sí. Y yo tengo a veces un instalado que se llama BAT, que está escrito en Rust. Y si a alguno de ustedes de pronto le suena ese nombre es porque ha visto que Rust se está volviendo muy famoso. Entonces con BAT también puedo visualizarlo. Me muestra lineecitas, si el archivo es de CPP o es un JSON o algo así, le pone colores. Bueno, ahí también va cambiando. Pero al final la cosa es, si yo lo abro con un editor, si yo lo abro así con un editor, como Emacs, como Code o lo que sea, lo puedo cambiar, ¿sí? Lo puedo editar, pues por eso se llama editor, ¿cierto? Y de pronto eso es lo que yo no quiero. Mire, ahí yo lo cambié. Entonces, a veces cuando uno dice, no, yo no lo quisiera abrir con un editor porque solo los quiero ver, entonces utilizar un visualizador como CAD. Bueno, CAD no es muy bueno porque bota todo ahí en la pantalla. Entonces, como LES, More o algo así. Si ustedes están metidos en LES, por ejemplo, y están viendo los datos y quieren salirse, presionan la tecla Q de Quit. ¿Queda respondida a tu pregunta? Sí, y pues digamos con CAT no toca salirse ni nada de eso, ¿no? No, eso sí bota las cosas y ya está. Y uno puede seguir escribiendo, Sí, señor. escribiendo pues lo que quiera. Lo que pasa es que con cat te puedes equivocar, entonces puedes ponerle, por ejemplo, a.out. Y este man te bota ahí, pero eso es un binario. ¿Sí ves? Por eso te salen cosas raras. Y a veces pasaba, por ejemplo, que uno iba a descargar un archivo de un CD o de un DVD, obviamente todo legal, ¿no? Estamos hablando aquí todo legal, eh, de 2 gigabytes y se equivocaba y le hacía cat a eso y entonces se bloqueaba la consola, ¿sí? Con toda esa información. Profe, tengo una pregunta sobre el código que mandaste al final en el chat. Dale. Es que ahí tú defines la función generate data dos veces. Entonces no sé si es que se te fue una o es así porque es que cuando yo lo pongo en el collab me aparece un error. Y Sí, se me fue la dos otra, veces. Se me fue dos veces porque es que aquí copié lo que tenía antes en el clipboard, que era esta. ok, ujú, Entonces se me fue dos veces, ajá. vale. Y lo otro es que se me queda ejecutando esta vaina, tipo, no me da nada y se me queda ejecutando, entonces no sé por qué sea. Bueno, cuando les pase eso, lo primero que todo es para que aprendan a pararlo. Entonces control C, ahí en la consola. Ah, pero estás en Colab, ¿cierto? Sí, sí, en Y collab. tú me acabaste de dar una cosa importante, chicos, miren. Esto es súper importante, estas validaciones, porque una vez uno les enseña a ustedes a imprimir el archivo, alguien va a cometer un error. Y es como el que ustedes, ¿se acuerdan cuando ustedes colocaban que delta x era igual a cero, entonces esto se quedaba ahí dando vueltas y dando vueltas? ¿Se acuerdan de ese error? Sí, Si delta x vale cero, x nunca va a cambiar. Y entonces nunca va a llegar a la condición de que eso se vuelva falso, entonces nunca va a salir. ¿Y saben qué pasa? Ustedes siguen imprimiendo el mismo X todo el tiempo. Y resulta que eso va a ser un archivo de cientos y cientos de gigabytes y van a llenar el disco duro.
Y hasta eso, hasta que se llene el disco duro y bloqueen la sala o bloqueen su computador o lo que sea, eso no va a parar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora se vuelve supremamente importante esta vaina. Pues yo tengo ahí instalado un control de cuenta, pero eso es tan rápido a veces que uno realmente no se da cuenta, que uno realmente no se da cuenta, ¿sí? Entonces, pilas, mucho cuidado ahora que están imprimiendo datos, sobre todo con For, mucho cuidado, mucha atención a que eso termine. Y pues esta es la manera en la que imprimimos archivos. ¿Más preguntas? Profe, es que el tema no es que se me quede infinitamente ejecutando. No, Pues no, no, sí se me queda era infinitamente. un ejemplo, pero Ah, ahora ok. sí, dale. Es que no me ejecuta nada, no me da ningún resultado y se ¿Puedes queda ahí. compartir tu pantallita, por favor? El profesor envió, la primero envió una que estaba como mal, y luego sí envió lo que estaba bien Mm, ¿Puedes en el compartir chat. tu pantalla y lo miramos, Diego? Mirámoslo a Ya ver si voy. lo podemos corregir, que es que aprendemos mucho corrigiendo. Ok. eh, espera. Listo, ya estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, señor. Ok. Entonces, no sé si le hago más zoom o ahí está bien. Así está bien. Ok. Pues ahí está bien. Entonces, a ver, generate data, listo, baja. Tienes el fout, haces el open, listo, baja, baja. A ver, x igual a x min, x menor igual x max, x igual a x más de x, eso se ve igual, ¿cierto? Perfecto, Ujú. entonces sobreescríbelo, o sea, ejecuta en nuevos celda como para estar seguros, esa es la versión, listo. Compilamos en vaina. Aquí se queda. Ah, pero mira, es el cero. Tú le dijiste que el paso era Ah, cero. X. Entonces páralo, dale clic ahí donde está el botón, eso. Ahora sí, ponle uno más chiquito. Punto, por favor, punto. Ah, cierto, cierto, Páralo, cierto. pero páralo. Y ahora sí. Y ahora ya podrías ver tu archivo. Lo puedes ver también, incluso mira, ahí está el LS. Mira, ahí a la izquierda de tu collab hay una carpetica, ¿sí la ves? Arriba, en la barra. Ok, Ahí. Y ahí está data.txt, le puedes dar doble clic. Y ahí están los datos. ok, listo. Muchísimas gracias. Y pero Con para gusto. verlo aquí en la consola, ¿también puedo utilizar el CAD? ¿O Y cómo le ahí hago? podrían utilizar el CAT. Ujú. Ok, listo. Muchas gracias. Le sonó un golpe, se me cayó el micrófono. Qué pena. Listo. Bueno, hagamos una pausita, pero antes de la pausita, les quiero contar que para leer datos también se puede. De pronto alguien encontró esa información para leer datos, ¿cómo era? Ahí, a ese le hablan de las dos cosas. Miren, yo aquí tengo Profe, ChatGPT. Sí, dale. eh, ¿podría ser alguna forma para evitar, digamos, si pongo algún valor que no quiero en un sitio que no debo, eh, por lo menos ahí cuando se ejecuta desde los valores desde consola, podría dar algún mensaje para decir, no, esto no sirve y finalizar la tarea en vez de que empiece a imprimir cosas a lo loco? ¿Cómo así? O O sea, sea, si por ejemplo, digamos... hay en ese error que dices que para evitar que empieces a imprimir infinitamente hasta que se llene el disco, poner Ah, ok. algo para que me avise, no ponga cero o ponga otra cosa, Eso, algo así. pues mira, eso digamos, esos son los... ¿Ustedes están viendo mi pantalla o no? No, señor. ¿Y ahora? Ahora sí. Mira, Juan Manuel, ¿cierto? Sí. La cosa es así, esas son verificaciones que tú haces. Entonces tú dices, si aquí delta x vale cero, entonces esta vaina va a imprimir hasta infinito. Pero eso es porque nos dimos cuenta, pero nosotros
no sabemos que puedan haber otras condiciones que puedan hacer que esto se vuelva malo, ¿cierto? Entonces, tú también podrías, si quieres, declarar aquí como un entero que empiece en cero, ¿listo? Tú podrías decir, este man yo lo voy a incrementar cada vez que imprima. Y aquí en la condición de finalización, podrías poner, por ejemplo, no solamente que imprima mientras x sea menor o igual que xmax, sino además que count sea menor o igual que 10.000. Entonces con eso estás diciendo, yo máximo voy a imprimir 10.000 datos. Podría ser. También lo podrías poner aquí adentro del for. Lo incrementas porque ya imprimiste, luego haces if count es mayor o igual que 10.000, lo que tú dices, ¿no? Pegue un grito, imprima std cout, o para eso normalmente se utiliza cr, que es para los errores. Entonces aquí too much data, lo que sea que tú quieras imprimir, y le haces un break. ¿Te acuerdas para qué servía el break? No, no, señor. El break es para que te salgas del bucle inmediato donde está llamando, donde está repitiendo cosas. Entonces, este man rompe el bucle, te sales del bucle antes de que el bucle termine, antes de llegar a que esta condición sea falsa, el break te saca inmediatamente. Entonces, digamos que al final yo te respondí con ejemplo, pero la respuesta es sí, tú puedes poner todas las verificaciones que tú quieras, ¿listo? Pero eso depende de ti. ¿Está bien? Profe, una cosita con Sí. respecto a la impresión. Bueno, la impresión y acá el generar el TXT. Digamos, nosotros tenemos ahí el X que de pronto, no sé, sea con un decimal o con dos decimales, y que va a ir aumentando o decreciendo, pero pues siempre con sus dos o tres decimales. Ujú. Acá cuando imprimimos, pues en lo que alcancé a detener porque el computador se me murió, eh, fue que el X me salía con toda la impresión con 15 cifras significativas. Entonces, ¿cómo podríamos corregir eso para que nos salga algo pues más organizado y no toda esa cantidad de ceros que no estamos necesitando No, pues para hacer? en mi opinión es preferible que te salgan todos esos ceros, ¿sí? ¿Por qué? Digamos que la cosa es así, tú tienes números finitos y en general tú lo que produces de un programa va a entrar a otro programa. Si tú imprimes una parte parcial del número que tenías, cuando lo leas en otro programa, estás perdiendo más precisión de la que ya normalmente perdiste por el cálculo típico en el computador. Entonces, en mi opinión, yo sí prefiero imprimir incluso esos ceros, pero lo hago en notación científica para que estén todas las partes significativas y no significativas. Ahora creo que estoy desviándome un poco tu pregunta. Vuelvo a tratar. Yo te entendí. Tu pregunta es que a veces cuando se imprime con las 15 cifras decimales me salen 16 cifras significativas y así sea el número cero. Me sale 0.0000 y esas cosas. Y eso de pronto es demasiado. ¿Sí? ¿Esa es tu pregunta? Sí, digamos, también lo vi en el ejercicio pasado que, digamos, con las iteraciones del babilónico, que, digamos, en el Colap aparecía las iteraciones como enteros, sin cifras significativas, sin nada, y pues para enteros no creo que necesitemos decimales, pero cuando nosotros lo imprimíamos, como teníamos ese comando de cifras significativas y de precisión científica, de notación científica, pues nos salía toda esa cantidad de ceros así fueran enteros. Sí, para los enteros, porque los enteros normalmente no salen con cifras con eso. Mira, vamos a hacer un experimento. Esto solamente afecta a los flotantes. Int a igual a 9. Y vamos a imprimir a. ¿Está bien? Entonces lo que tú dices es que este a saldría con un montón de ceros también, ¿sí? ¿Verdad? Vamos a mirar. Vamos a compilar.
count. Lo dejé por ahí metido a este man. Ya no existe. Ah, Qué pena, profe, se me cayó la llamada. que la mejor manera es que voy a poner aquí un entero, ¿listo? Y lo voy a Y imprimir. verificar. Sí, Listo. porque no me parece, o sea, lo que tengo entendido es que eso afecta solamente a los de tipo flotante. Entonces ya compilé, lo voy a ejecutar, ya quedaron los datos y vamos a mirar qué hay. Mira que el 9 no está lleno de ceros. Mm, ok, entonces, pues no sé entonces qué era lo que imprimía en Sí, mi archivo. habría que mirar específicamente, pero a los enteros no se les meten todas esas, no les cambian las cifras significativas. Listo, vale, gracias. Listos. Y por si acaso, que se lo vamos a ver después, cuando veamos arreglos, para leer, en vez de poner off stream, hacemos if stream. Y ya está, con eso podemos leer archivos. Pero por ahora nos vamos a quedar solamente con esto. ¿Les parece? Hacemos una pausa de 2 minuticos. Manito arriba, dedito arriba, si están de acuerdo en las reacciones. O levantan la mano, como quieran. Así. Listo. Entonces pausemos un momentico y ya volvemos. Listo. Volvemos, por favor. Si están por ahí, ¿me escuchan? Sí. Confirman que están vivos. Listo. Gracias. Entonces, lo último que quiero mostrarles es ya como una aplicación, pero obviamente es muy tonta, muy sencillita, muy básica. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la derivada numéricamente de esta funcioncita y quisiéramos imprimirla también. ¿Ok? Entonces, para calcular la derivada, ustedes claramente son unos duros y pueden derivar seno de 2x, ¿sí? Eso no tiene misterio para ustedes. Pero imaginémonos que son funciones muy complejas o que son salidas de otra función o cosas así. Entonces, en general lo que queremos hacer es hacerla numéricamente. ¿Alguno de ustedes aquí utilizó Tracker, al menos durante la pandemia, aunque todavía se debería seguir utilizando, pero al menos durante la pandemia alguno de ustedes utilizó Tracker para calcular las trayectorias de cuerpos y cosas de ese estilo? Sí, señor. Sí. Una Sí. raquera, ¿no? Y eso lo que hace es, bueno, toma una foto, toma un video, que son varias fotos, y rastrea un punto, comparando la imagen con la siguiente, y nos da las posiciones. Pero no sé si ustedes se fijaron que Tracker también les daba las velocidades, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí, Y la energía cinética y no sé qué. Pero ¿cómo calcula la velocidad? Si él midió fue posiciones, derivando numéricamente. ¿Está bien? Entonces voy a cambiar este nombre. Voy a poner cp file.io y lo voy a llamar derivative.cpp y lo voy a abrir. ¿Listo? Y nuestro objetivo ahora es calculemos numéricamente esta derivada. Ya hay varias maneras de hacerlo. Entonces vamos a volver en el pasado
que ustedes recuerdan cuando empezaron con la derivada, ¿cierto? Y, y vamos a tratar de hacer lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan cómo les enseñaron a ustedes la derivada? Límite cuando h tiende a cero de f de x más h, algo así. Esa es. F' de x igual al límite, ¿cierto? Vamos a escribir en LaTeX. Cuando h, ¿ustedes utilizan LaTeX o ya no utilizan eso? Sí, sí, sí Sí, se usa. aquí sí no pueden decir que no, que ya no, que eso no es moderno, porque ese es el estándar en la literatura científica. Límite cuando h tiende a cero, frac. No, pero aquí yo lo quiero que se vea más clarito. F de x más h menos f de x y toda esta vaina sobre h. Sí, eso fue lo que me dijiste, ¿cierto? No, Así. no es cuando h tiende a x y s puede x menos h, Cuando h que me repites es que no te entendí. no se puede x y no se puede h. Yo no sé, se te va como el sonido. Límite cuando h tiende a x. Cuando h tiende a cero. No, es el límite cuando h tiende a cero, no a x. Es cuando Ah, h tiende a cero porque digamos que lo que tú estás tratando de hacer, o bueno, ustedes sí, corríjanme, pero ¿cierto que es el límite cuando h tiende a cero? Sí, pero es que hay otra definición que es cuando A tiende a, a X A más C. x. Ah, bueno, yo me acuerdo de esa. Estoy utilizando esta porque es la que vamos a utilizar ahorita. ¿Listo? Entonces digamos que lo que estamos haciendo nosotros, pero gracias. Después me pasan si quieren, pónganlo en el chat si quieren esa que están diciendo. Entonces digamos que aquí está el A, miren. Esto es X. Y supongamos, lo estoy haciendo obviamente muy exagerado, que esto es acá, pongámoslo acá, más cerquita aquí. X más H. ¿Por qué no aparece la X? No sé. X más H, listo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es tomar esta distancia vertical de esta diferencia entre las dos funciones, ¿cierto? Esta distancia vertical. Ay, salió el mismo color preciso. Hagámoslo así. Estamos tomando esta distancia vertical y la estamos dividiendo entre esta distancia horizontal. O sea que estamos calculando una pendiente. ¿Sí? Eso es realmente lo que estamos haciendo, calcular una pendiente. Estamos calculando la pendiente de la curva tangente, pero esa pendiente me está quedando horrible. Más o menos así. Estamos calculando la pendiente de la curva tangente en este punto. Eso es lo que estamos haciendo acá. En el computador ustedes no pueden, realmente no pueden, aquí, no pueden hacer esto. No pueden hacer ese límite cuando h tiende a cero. Entonces lo que vamos a decir es lo mismo. Vamos a decir la derivada es esto, pero acá le vamos a poner un CIMEC, que es una aproximación. Vamos a quitar este límite cuando h tiende a cero. Y simplemente lo que vamos a decir es que h es pequeño. Entonces esta es mi aproximación y se puede demostrar que esto tiene un error de orden h. Esta notación se llama notación Big O y quiere decir el orden de magnitud del error. No quiere decir que sea h a la 1 y ya está. Eso puede estar multiplicado por 100.000 millones, pero es por h a la 1. Esto lo que quiere decir es que el primer término que seguía aquí en esta expansión era h por algo, pongámosle una constante, a1, ¿sí? Pero siguen más, a2 por h al cuadrado, más a3 por h al cubo y así sucesivamente. Lo que sucede es que si h es pequeño, digamos 10 a la menos 3, pues h al cuadrado es 10 a la menos 6. Entonces, estos términos que están de aquí en adelante son mucho más pequeños que este que estoy ignorando acá. Por eso yo me quedo con orden de h a la 1. Pero ojo que eso depende del tamaño de estas vainas, ¿no? Que tienen que ver con las derivadas. Pero entonces estamos hablando de las derivadas de funciones normales. Entonces, todo esto se representa diciendo, mire, el primer término que yo estoy ignorando es de orden h. Y por eso pues es el más importante acá.
Esto se llama la derivada forward. ¿Por qué se llama la derivada forward? Porque estamos tomando un valor adelante y se lo estamos restando al valor en el punto X. Claramente ustedes podrían hacer también una derivada backward, ¿cierto? Que sería tomar aquí x menos delta x, bueno, menos h, ¿sí? Y calcular la derivada como esto menos esto, también. Podrían escribir la derivada, la voy a aproximar como f de x menos f de x menos delta x o menos h. Debería utilizar la tableta más bien. Todo sobre h. Esto se llama la derivada backward. Tiene el mismo orden de error de magnitud que la otra, orden h a la 1. O también ustedes pueden utilizar una que se llama la derivada central, que lo que hace la derivada central es aproximar utilizando los dos pedazos, uno adelante y uno atrás. Entonces en la derivada central, de nuevo, df de x se va a aproximar por f evaluado en x más h menos f evaluado en x menos h y todo dividido entre el tamaño de ese intervalo que es 2h. Esto lo bueno es que cuando ustedes lo hacen, les va a quedar que el orden es de h al cuadrado. Entonces, la ventaja es, si yo aquí disminuyo h en 10 veces, el error disminuye 10 veces. Si aquí disminuye el error en 10 veces, también disminuye 10 veces. Pero si aquí yo disminuyo h en 10 veces, el error disminuye 100 veces. Esta es mucho mejor, la derivada central. ¿Listo? Entonces, realmente, nosotros aquí podemos... Hay varias formas de hacerlo. Esto es en una dimensión. Obviamente ya en varias dimensiones aparecen otras cosas. Y hay técnicas modernas como la diferenciación automática y cosas así que se pueden utilizar. Pero pues esto es como la base. Entonces, por ahora, yo voy a imprimir la derivada forward y voy a imprimir también la derivada central. Y vamos a imprimir los errores para ver si realmente una es mejor que la otra o no. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, básicamente vamos a escribir así las derivadas. Vamos a definir un h y vamos a ver cómo nos va. Entonces, aquí ya tengo la funcioncita. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quitar este a, que esto era el ejemplo de antes. Vamos a definir aquí un h. Como es una constante de ejemplo, la voy a poner como const. Se llama principio del mínimo privilegio. Si algo no se va a modificar, pues seamos explícitos, pongámosle así. F de x menos f de a sobre x más a. Ah, ok. Gracias. Pero ese es equivalente, ¿no? Porque ese a es igual a x más delta x. Entonces las dos definiciones son equivalentes. Ya entendí. Muchas gracias. Entonces le vamos a poner 0.1. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es en cada paso, vamos a calcular las dos cosas. Entonces, miren, voy a calcular aquí. Double deriv forward, pero le voy a poner solo la f, va a ser igual. Y dijimos, la derivada forward va a ser la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x, todo dividido entre h. Ese es el cálculo de la derivada forward. Vamos a hacer el cálculo de la Falta un derivada. paréntesis. Nos falta un paréntesis. Sí, ¿Dónde? para... Ah, no, ya no. Pensé que Ah, sí. ahí era este, parecía, ¿no? Pero ahí está, sí. Muchas gracias. Igual gracias por estar pendiente. La derivada central la podemos poner en x más h menos f de x menos h, pero aquí sería sobre 2 por h. Otra forma es que ustedes podrían poner aquí h medios y el tamaño de ese intervalo ahora sí es h. Cualquiera de las dos, pero dejémoslo como lo hemos escrito. Listo. Es bueno para poder comparar las cosas, es bueno que nosotros imprimamos las diferencias relativas. Entonces, hagamos lo siguiente, miren, escribamos double, error de la forward va a ser igual. Y vamos a sacar el error relativo, esto sería std fabs, valor absoluto, de 1 menos
Vamos a tomar aquí el valor que nos dio la derivada forward, y lo vamos a dividir por el valor exacto. ¿Cuál es la derivada de seno de 2x? 2 coseno de x. 2 por De coseno 2x. de 2x, ¿cierto? 2 por st de coseno de 2 por x. Vamos a hacer lo mismo con la central. ¿Listo? Si ustedes quieren, podrían aquí declarar una que sea con la derivada exacta, double deriv, que sería 2 por st de coseno de 2 por x, como para solo calcularla una vez. ¿Sí? Y acá, entonces simplemente dividiríamos entre deriv. Ahí el único problema puede ser que dividamos entre 0. Entonces, bueno, eso sería deriv. ¿Listo? Y ahora en la impresión, entonces vamos a imprimir el x, la función. Pero ahora vamos a imprimir también las derivadas. Derivada f. Profe, ¿podría Carácter de aumentar una. un poquito el tamaño? Sí, señor. Ahí se ve mejor. Sí, gracias. Listo. Entonces, miren, voy a hacer una cosa. Voy a romper como por pedazos esto para que no quede tan hacia la derecha. Y así me copio fácil. Derivada central, luego el error f y luego el error c. Y luego pues ya esto. Entonces miren que estoy imprimiendo x, la función f de x, la derivada forward, la derivada central, y luego estamos imprimiendo los errores para poder ver pues toda esa información. Listo. Compilemos. C++ menos std igual a C++ 17. Derivative. Pan. Uy, compiló. Y ahora lo vamos a ejecutar entre 0.0 a 10 punto no sé qué en pasos de 0.1. Y ahí está. Y ya imprimió, sobreescribió nuestros datos, ¿cierto? Nuestro archivo. Ojo que este nombre también podrían ustedes leerlo desde la línea de comandos o lo que quiera, pero ahora está escrito aquí directamente. Y para que ustedes vean la cosa, les voy a mostrar qué nos dio. Entonces, miren, plot datos.txt. Y le voy a decir, utilice la columna 1 y la columna 2. ¿Cuál es la columna 1? La columna 1 es x y la columna 2 es f de x. O sea, esta es la misma gráfica que teníamos antes. ¿Se llama datos o se llama data? Data. Entonces ahí está. Esta es la función seno de 2x. Se ve bastante bien, ¿sí? Ahora imprimamos las derivadas también. Entonces voy a decirle, oiga, quiero que me imprima por favor del mismo archivo, no lo tengo que volver a escribir, usando ahora la columna 1 y ¿cuál columna? Entonces aquí no empieza desde 0, sino desde 1. Entonces está la 1, la 2 y la 3. Entonces la columna 3. Con líneas y puntos, con el grosor de la línea 4, pero además quiero que le ponga un título que se llame deriv f. Entonces miren que aquí está la derivada. Y miren que sí, pues están desfasadas, ¿no? Como uno espera, este es el seno de 2x y este es 2 veces, la amplitud es el doble, coseno. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Y ahora voy a imprimir la derivada central using 1, 4 con líneas y puntos y el grosor también 4 y el título quiero que le ponga deriv central. Entonces, miren ahí lo que nos dio, pues se ven básicamente iguales, ¿cierto? La derivada forward y la derivada central, pero si yo hago un zoom, digamos en esta zona, están desfasados un poquito. Miren que
Miren que ese se ve raro, ¿no? Si yo corriera ¿qué? La curva azul hacia la izquierda en un paso, probablemente coinciden mejor. Pero también lo que ustedes pueden ver es que hay como una diferencia que a veces se agranda, a veces disminuye, ¿sí? Cualquiera de las dos, o sea, pero no van exactas nuestras dos curvas. Entonces no son exactamente iguales. Y para que quede mejor, pues ahora pintemos los errores solamente. Data.txt, los errores relativos. Usando la columna 1 y ¿cuál sería? Esta es la 1, 2, 3, 4, la 5. 1,5 con líneas y puntos, el grosor igual a 4. Y lo mismo, 1 y 6 con líneas y puntos, grosor 4. Y ahí tenemos nuestros errores relativos, pero estos errores como fluctúan, o sea, a veces son más grandes o más pequeños y no sé qué, y normalmente van en una escala logarítmica porque son muy chiquitos, le vamos a poner escala logarítmica a esta vaina, entonces miren, le puse escala logarítmica en el eje vertical, y aquí ustedes claramente pueden ver que el error del forward va aumentando y va disminuyendo, ¿sí ven? A veces es muy chiquito y a veces es grande, mientras que el error de la central es mucho más pequeño constantemente. Si yo le Profe, aumento, una pregunta. dale. Eh, ¿Podría subir este código al repositorio o pasarlo por los comentarios? Sí, yo ahorita lo voy a subir al repositorio y ya lo pueden descargar del repositorio, no te preocupes. Ah, listo. Muchísimas gracias. Ujú. Entonces, pues con esto ustedes pueden ver que para este ejemplo particular, evidentemente hay dos cosas importantes aquí a resaltar. Miren que incluso el error en la derivada forward depende de la x, ¿sí ven? No es constante. Eso es muy importante. Una vez hace solamente digamos que una cosa que uno puede hacer acá es decir, fijemos el x en un valor y cambiemos la h para ver efectivamente cómo decrecen los errores en función de h. Esos h a la menos 1, h a la menos 2 que habíamos visto, h a la 1, h al cuadrado. Eso, digamos, podríamos graficarlo fijando el x y cambiando el h, o sea, cambiando, digamos, el orden de esto. Eso será una posible pregunta que uno les puede hacer a ustedes, ¿ok? Pero el problema es, o sea, la cosa a tener en cuenta es que miren que eso también depende del x. El error depende del x. Entonces, si yo preciso me paro por acá, digo, no, el error es chiquitico para la derivada forward. Pero fue porque me paré en ese punto específico, que si ustedes se fijan tiene que ver con múltiplos de pi, ¿sí? Por eso es periódica esta vaina, y no sé qué. Pero si otra persona se para por acá, fija el x por acá, pues va a haber errores gigantes, del 20%, del 30%. Entonces uno a veces realmente lo que tiene que hacer es como una gráfica tridimensional, en donde tiene, digamos, esta vaina así, donde uno tiene normalmente el h en el eje x, el error relativo en el eje perpendicular, si es lo que uno está, si uno lo puede calcular, pero a veces esto también depende del x. Entonces le genera unas superficies todas raras. Uno normalmente pinta solamente el error y h, o sea, pintamos en este plano solamente, ¿sí? Solamente estamos haciendo la gráfica en este plano normalmente, y en ese plano es donde ustedes ven que a medida que el h es más chiquito, pues el error va siendo cada vez más pequeño. Ese es el error matemático. Y si utilizamos central, decrece más rápido, listo, eso es lo que vemos ahí. Pero esto es una superficie que va en esa dirección. Pero eso será motivo de otra charla. Pero para que ustedes lo vean en el computador, y termino ya con esto, en el computador no solamente importa el error de la fórmula. Miren que esta es la gráfica en ese plano del error relativo en función del h. Entonces el h cada vez más chiquito es hacia la izquierda. Entonces miren que efectivamente cuando tenemos, digamos, el forward, va decreciendo. Cuando tenemos la central va decreciendo más rápido. Esa es la idea, es mejor, porque para un mismo h tenemos menos error. Pero observen que llega un momento en el que esto empieza a crecer. Uno está acostumbrado en programación y en métodos numéricos a pensar que el único error es este, que va cayendo así.
Listo, el matemático. Pero resulta que en cada operación que ustedes hacen en el computador hay unos errores asociados que después de muchas operaciones van a hacer que eso domine el error total, el truncamiento, la representación de los números. Entonces empieza a crecer. Por eso en el computador no tiene sentido, aunque ustedes en Double puedan escribir 10 a la menos 300, que pongan h igual a 10 a la menos 300. Están en un punto en donde domina completamente el error computacional. Y ya en las asignaturas como herramientas computacionales y eso, pues calculamos más o menos cuánto es, cómo poder estimar estos n óptimos y demás. Y es curioso, uno termina encontrando que, por ejemplo, para la diferencia central, si estamos haciendo más bien integrales o algo así, necesitamos h's o un número de intervalos como de 4 millones y no más. Y eso lo hace en menos de un segundo un computador. Entonces tengan en cuenta esto. No vamos a entrar más en detalle acá, pero lo que quiero es que ustedes, por favor, aunque vean que matemáticamente es el límite cuando h tiende a cero, por favor, eso no traduce al computador. No pongan h igual a 10 a la menos 200 ni nada de eso porque ustedes van a estar en una zona de mucho error. Siempre empiezan con números pequeños, disminúyanlos y vean si mejora, disminúyanlos y vean si mejora, y ya, acepten un error, pero no busquen ni que les dé cero, ni busquen utilizar h igual a cero. Y con esto terminamos nuestra clase. ¿Hay alguna pregunta? Yo mientras tanto voy a ir subiendo el código. Profe, una preguntita. Dale. Este tema no se va a hablar ahorita el viernes, ¿cierto que no? O sea, la derivada. Esto es tema nuevo. Eh, Siempre en el parcial entra lo que se vio hasta la clase anterior. Ahora, que se haga solo énfasis en derivada, no. Pero, por ejemplo, sí les podría pedir que hicieran la derivada backward, que es coger este código y cambiarle una cosita, ¿sí o no? Entonces, lo que de pronto sí les salga sea lo de Vale, crear un archivo, listo, ¿listo? ¿Vale? listo. Pero pues Muchas obviamente gracias. no les voy a decir, tiene que ahora discretizar un espacio, tiene que ahora hacer una segunda derivada, pues no, porque eso nos falta verlo. Entonces, o que tiene que hacer una gráfica tampoco. ¿Sí? Eso sí no. Ah, ok, eso, yo iba a preguntar eso, lo de las gráficas, porque pues acá solamente vimos Genoplot y pues no. Sí, no, no, no. Gráficas todavía no les pido. Normalmente este semestre yo he ido mucho más lento que otros semestres. En este semestre ya habíamos terminado, en otros semestres en este momento ya hemos terminado todo lo de derivadas y ya habíamos graficado un montón. Entonces se les pedía gráficas, se les pedía derivadas avanzadas y no sé qué. Entonces, pero pues no tiene sentido pedir cosas que uno no ha enseñado, ¿cierto? Entonces, tranquilos, lo que se enseñó. Eso sí. Hoy aprendimos a escribir archivos y hoy aprendimos a calcular derivadas sencillas, muy sencillas. O sea que eso podría estar. Pero no vamos a ver derivadas dobles, ni varias dimensiones, nada de eso. Ni gráficas, porque realmente no lo hemos hecho. Entonces vamos a poner primero el de file IO. Voy a decir acá example for writing a file. Y luego vamos a poner el otro, git add derivative. En otros cursos también, incluso en este momento ya se había visto todo lo de derivadas, ya hemos graficado un montón y además sabían utilizar Git. Pero pues he estado tratando de simplificarlo más para que solo se concentre en la programación. ¿Qué es esto? Mm, Forward and central derivatives. Profe, qué pena, una pregunta. Dale. ¿Hay alguna manera de conectarse por SSH a la sala? Claro, eso es lo que estoy haciendo yo acá. Y eso está Me explicado muestra. ahí en el manual de que yo les paso a ustedes. Espérate un momento, ¿dónde está eso? Eso creo que la dirección web es... Eso se las pasé en la primera clase, pero probablemente ya lo perdieron. Acá. En esta paginita, ¿sí? Aquí está todo cómo acceder, cómo pedir la cuenta, cómo reportar errores, no sé qué, el hardware que está disponible, cómo conectarse por X2Go, cómo configurarlo, todo esto.
Y acá, como compartir un directorio, conexión básica por terminal, por SSH. Entonces, te puedes conectar directamente al servidor o a un computador interno también. ¿Y cómo lo harías desde Windows? Programitas que puedes instalar y cómo lo podrías hacer. Entonces ya te paso esto por el chat. ¿Listos? Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Esas vainas que uno les pasa no es ahí por mamar gallo, ¿no? Son cosas que uno considera útiles. Voy a dejar de grabar en este momento. Espera, bueno, una cosa a la vez. Necesito poderles enviar esto. Entonces vengo acá y el token. Me imagino que ustedes utilizan también manejador de contraseñas. ¿Cuál utilizan ustedes? O ni idea, o no utilizan manejador de contraseñas. O el de Chrome. Si no utilizan, Y el de efecto de Chrome. eh, pero si digamos llegas a un sistema que no tienes Chrome o algo así o no tienes conexión, yo preferiría sacarlo de ahí. Por ejemplo, Chrome no me funciona si yo estoy descomprimiendo un archivo que me enviaron comprimido con otro password que me pasaron después. O si yo quiero comprimir mis datos, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con el navegador. Entonces yo utilizo KeePass. Sí, este es el que yo utilizo. Y sincronizo todo utilizando pues diferentes formas de sincronizar el archivo master. Pero yo les recomendaría a ustedes que utilizaran Bitwarden. Bitwarden es gratuito, digamos, tiene un plan básico gratuito bastante fácil, bastante completo. Y lo bueno con Bitwarden es que ustedes lo tienen en todos los dispositivos. Es open source, lo han verificado. Es de los mejores que hay. Mejor que LastPass y todas esas vainas que ustedes pueden encontrar en las ads. Bitwarden es mucho mejor. Pero una cosa importante es que ustedes pueden crear diferentes vaults, diferentes, ¿cómo se diría eso? Bueno, diferentes bodegas para guardar passwords. Pueden tener una solo para ustedes, pueden hacer una para sus familias. Entonces ahí comparten, no sé, las claves de Netflix o lo que sea para la familia, pero ustedes no quieren pues que la familia tenga las claves de su correo o algo así, ¿cierto? Para con la novia, entonces si tienen una cuenta de algo compartido, entonces ahí, cosas de ese estilo. Muy útil, muy fácil. Y ustedes al final solo se aprenden un password, que es el master password, que tiene que ser bien difícil para abrir el manejador. Y este man se encarga de generarles a ustedes usuarios aleatorios, passwords aleatorios, y ustedes ya nunca más se vuelven a acordar de los passwords. De pronto lo único que yo no pondría acá sería algo que, como lo del banco, ¿sí? Y esto ustedes incluso, yo no sé si con Bitwarden se pueda, pero hay unos servicios que si uno se muere y deja de acceder a las cosas, después de 3 meses le pregunta y si no responde, espera otros 2 meses y si no, le manda unos contactos de confianza la información que uno le puso que tuviera. En Google también se puede configurar así. Pues no les digo que ustedes se van a morir, pero pues todos nos vamos a morir y es bueno siempre estar preparado en esos aspectos, por si acaso. Bueno, me sale ahí harto, pero me gusta pasarles información que puede ser útil para ustedes. Voy a terminar ahora sí la grabación y nos vemos después. La grabación es para también los que ya se fueron, pero de pronto lo ¿Profe? alcanzan a ver. Señor, Profe, una pregunta, una última. dale. ¿Pero quieres que quede grabada? Ahorita ya le envié el... Ah, ya me enviaste para lo de la contraseña, ¿sí? no, ¿Me repites, Nicolás, que se cortó el audio? Nicolás, sale que estás hablando, pero no suena nada.